Vostès estan obsessionats en trencar Espanya, en que es trenca Espanya. I sap què passa? Sap què trenca Espanya? Pues mire, yo le voy a explicar, ¿eh? Romper España es, entre otros, que se pelee el último contra el penúltimo, que se señale con odio a quien piensa diferente, que ustedes señalen a los menores, como hace su señora referente, que está señalando a los menores y que está imputada, investigada, señora Monasterio, por señalar a los menores como si fueran delincuentes. Eso es lo que rompe España. Lo que rompe España es señalar a los profesores que enseñan a pensar libremente, a que los niños tengan toda la seguridad de poder pensar por ellos mismos. Rompe España, ¿sabe qué rompe España? Cuestionar al profesorado, que él, por él mismo, pueda pensar, que pueda enseñar a pensar a los niños y que no les adoctrine como ustedes querrían. ¿Sabe qué es romper España? Ni más ni menos que desconectar a los ricos de los pobres y hacer lo que hacen ustedes, representar a los señoritos para romper a España por abajo, separar a los ricos de los pobres y que los pobres no tengan las mismas oportunidades de aprender lenguas, que es lo que nosotros hacemos, que los pobres tengan las mismas oportunidades de aprender lenguas que los ricos que se lo pueden pagar. Para ellos, para lo que estamos trabajando, no para problemas que se inventan, no para problemas que quieren generar fuera de las escuelas. Dejen el odio suyo, dejen su odio fuera de las escuelas, porque no va a entrar. Tranquila que no va a entrar. Senyor Marcel. No ha donat a defensar ningú. Senyories, anem a continuar la sessió de control. Ara la pregunta que fa la síndica del grup Unides. Segurament, si s'interrompira menys, anirien tots més ràpids.